¿sabes qué pasa? Tengo... Empezaremos hoy la charla. Recordad que hasta las 8:45 más o menos estaremos hablando del diagnóstico del adenoma suprarrenal con energía dual, un tema muy interesante y que yo creo que tiene bastante poco publicado, que nos lo va a hacer el doctor Gabriel Fernández del Servicio de Radiología, que es el director médico del Servicio de Radiología del Grupo Recoletas de Valladolid. Y bueno, Gabriel, adelante, cuéntanos sobre esta charla, que vamos a aprender todos mucho contigo. Adelante. Bueno, muchas gracias a todo vuestro grupo, bueno, pues por estas charlas que hacéis a diario que conllevan un esfuerzo de preparación y coordinación importante. Gracias a Dani y los que estáis ahí detrás para que esto sea posible, ¿no? Porque hay gente por detrás que parece que esto solo es de médicos y radiólogos, pero hay una gente preocupada y que está organizando y nos facilita muchísimo esto. Bueno, esta es la charla que... Gabriel, disculpa, no estás compartiendo pantalla ni nada, ¿eh? Si quieres compartir la presentación. Espera un poquito. Y gracias por el... Gracias. Espera un segundito, si no me dices... ¿Ahora? Sí, sin problema. ¿Pasas a modo presentación? Vale. ¿Está ahí? Sí, está perfecto, Gabriel. Puedo continuar. Listo, pues bueno, si se me ha oído, vamos a empezar ya con el tema, con la charla. Como decía, bueno, hablar del adenoma suprarrenal, bueno, pues es una charla un poco sosa. De hecho, el otro día hablaba con Ángeles Franco y me dice, ¿cuánto te va a durar la charla, Gabriel? 7 minutos. Y dije, bueno, pues por ahí no. Vamos a intentar ir poniendo las cosas en su sitio e ir terminando un poco con lo que nos puede aportar el TAC de energía dual. Bueno, como todo en radiología, siempre debemos de ir a mirar la clínica, la histología, conocer un poco el tema, ¿no? Y el tema del adrenal se basa fundamentalmente en su composición. Es una glándula extremadamente pequeña, pero muy, muy funcional. Fijaros lo pequeñita que es, como puede ser la hipófisis y la importancia tan grande que tiene a nivel humano, no solo en el metabolismo, sino nuestro cortisol diario de la vida es importante, en fin, hormonas androgénicas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la función de unas cositas tan pequeñas es tremenda. Se divide básicamente en dos partes, la cortical y la medular. Y la cortical, que es lo que nos va a ayudar a establecer esas densidades, suponen pues, el 80% de esta estructura, ¿no? La zona medular quizás es la parte más vascularizada de la lesión con otras funciones que ya todos conocéis. Lo que quiero enfatizar es un poco estas estructuras. Las diferentes capas, lo que se basa o lo que tienen es un aumento de los lípidos, esas vacuolas lipídicas que están en las células. Y eso es lo que tenemos como grasa, ¿no? Y eso es lo que vamos a detectar o lo que nos va a ayudar a detectar el adenoma, sea en el escáner o sea en la resonancia magnética. Bueno, la morfología es triangular y en las exploraciones radiológicas no es posible diferenciar claramente la cortical de la medular. Bueno, quizás en los niños, ¿no?, pequeños, cuando los hacemos, donde las adrenales son mucho más llamativas, quizás sea de las pocas exploraciones donde sí podamos diferenciarlas. Y luego es una estructura extremadamente vascularizada. Fíjense que esa glándula adrenal está casi tan similar o muy cercana a la densidad de la aorta. Y esto se produce en estados de estrés, en estados donde los pacientes llegan con una gravedad importante, por ejemplo, en hipovolémicos, pancreatitis necrohemorrágicas, estados clínicos muy graves. Si se fijan, cuando ponen en contraste, la glándula adrenal realza muchísimo. Y eso lo que está expresando es un aumento de la producción de cortisol, ¿no? Esa hiperactividad que tiene la glándula se refleja en esa vascularización. Vascularización triple que tiene a través de las arterias frénicas, que no son más que rama de la aorta, a través de la propia arteria suprarrenal media, que es rama directa de la aorta, y de la suprarrenal inferior, que son ramas o es una rama de la arteria renal. O sea que la irrigación de una estructura tan pequeña es muy importante y por vasos prácticamente directos de la aorta. Esto explica por qué tiene ese realce tan importante. Bueno, ¿y qué constituye? Pues el problema de cuando vemos una lesión en la glándula adrenal, el famoso incidentaloma. Y a partir de este incidentaloma es cuando empieza
a aparecer en nuestra idea o en nuestra cabeza. ¿Esto va a ser un adenoma? Adenoma igual a esto va a ser una lesión benigna o va a ser una lesión maligna. Vamos a decir metástasis, ¿no? Y este es el gran problema o el gran dilema que tenemos cuando nos enfrentamos a un estudio, ¿no? Bueno, y aquí empieza todo nuestra búsqueda. Tenemos que empezar con todo este armamento que tenemos, si le pongo contraste, si no le pongo contraste, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí empezar con una cosa tan pequeña y nódulos tan pequeños, empieza una gran búsqueda, ¿no? Y cuidado, porque aquí se puede meter un segundo actor, que es el endocrino, ¿no? Y al endocrino, le digas lo que digas, siempre te va a mirar con esa cara de que te dice, dime lo que quieras, que le voy a pedir un control anual hasta que a mí me dé la gana, ¿no? Y entra incluso un tercer actor, que es más trasto, que es el cirujano, que solo está esperando que le digas hay que operar o no hay que operar. O sea que es una estructura pequeña, son nódulos extremadamente pequeños, donde ya empieza a participar un grupo multidisciplinar que nos puede llevar a hacer estudios solamente dedicados a esto. ¿Y para qué? Cada vez que dudemos si esto puede ser un nódulo adrenal y un adenoma, y sabemos casi por la densidad, por lo bien definido y por lo pequeño que es, pues como dudes un poco, te va a caer un control y otro control y otro control y otro control. Y esto es a lo que estamos yendo actualmente en la radiología. Y fíjese, el adenoma es benigno, es frecuentísimo en las autopsias, incluso en los estudios radiológicos convencionales, y tiene una patología significativa en un porcentaje muy pequeño. Quizás lo que más tenemos que tener en cuenta en la cabeza es el tamaño, sobre todo cuando supera 4 centímetros, donde la posibilidad de malignidad puede aumentar. Y aún así yo, y esto es una cuestión personal, tengo mis dudas. Tú puedes tener tamaños de 4 centímetros, pero tienes que ver si permanecen estables en el tiempo. Pero aún así, el tamaño, si las condiciones clínicas del paciente son buenas, sería una indicación de cirugía. Y cuestiones que tenemos que tener en cuenta estas tres: si hay antecedente de neoplasia, si tiene estudios previos y si hay síntomas hiperfuncionantes. Incluso esta tercera es más papel del endocrino, ¿no? Incluso con neoplasia, el que pueda ser una metástasis es bajo. Inviertan un poco el porcentaje. En vez de un 26%, llévenlo hacia un 70%. Es decir, si tuvieras un nódulo adrenal en un paciente con neoplasia, el 70% de las veces va a ser un adenoma y no va a ser una metástasis. Y si además tengo estabilidad en un año, ya indica benignidad. No habría que hacer absolutamente nada más. Y claro, ahora empieza para el radiólogo, es que acabo de hacer el estudio con contraste y he visto el nódulo. ¿Esto será adenoma? Y aquí ya empezamos, ¿qué hago ahora? Pues lo que hay que hacer es sacar al paciente y volver a meter 15 minutos después para ver si la densidad se ha reducido, es decir, si ha habido lavado. Pero esto que conlleva, lleva muchas veces problemas estratégicos, ¿no? Tengo mucho trabajo, volver a pasar, volver a meter, ¿y qué es lo que hago? Anda, que le pidan una resonancia, ¿no? Es decir, empezamos ya a marear un poco la perdiz, ¿no? Y además se lo paso al compañero, vale, una resonancia, y será poco trabajo el que tenga el compañero de la resonancia para ahora hacer un nuevo estudio. Es decir, tampoco podemos retroalimentarnos nosotros mismos con tantas solicitudes. Por lo tanto, ¿en qué nos basamos para hacer el diagnóstico? Nos basamos en valores de densidad y que, teniendo en cuenta esa cantidad de lípidos y esa grasa que explicábamos al principio. Con una densidad menor de 10 unidades Hansfield, el diagnóstico está hecho. Si la densidad es de 0, está hecha casi con el 100% de seguridad de que eso es un adenoma. Si no tiene eso, pues tendremos que, si es superior a 10, tendremos que recurrir al contraste. Y el contraste, pues tenemos que hacer los famosos estudios en fase portal y tardía. Ojo, portal y tardía entre 10 y 15 minutos, ¿no? Y hacer así los lavados absolutos o el WhatsApp del lavado relativo, ¿no? Y hay que aprenderse la fórmula. No, ahora ya vais a internet y tenéis calculadores automáticos donde ponéis adenoma calculator y os salen páginas web que os lo dan directo. Y si no llegamos a ese diagnóstico, nuestro último recurso pues es la resonancia magnética. Este es uno de los muchos algoritmos que hay. Quizás aquí donde pone biopsia, ahora ya, porque este no tiene en cuenta el tamaño, pues ahora se tiende más a hacer seguimiento de las pruebas. ¿Y qué aporta el TAC de energía dual? Pues aporta algunas cosas que pueden ser interesantes. Ya dimos una charla de esos, hay distintas formas de adquirir la energía dual, pero lo importante es que tengo
un kilovoltaje bajo y un kilovoltaje alto. Quizás hay un grupo donde esa discriminación de energías las hace en el detector. Pero bueno, de forma pedagógica y básicamente lo que hacemos son disparos de alta y de baja energía. Y esto ya viene de Hansfield, donde él mismo dice que si en un mismo área haces 2 disparos, uno de alto y otro de bajo kilovoltaje, puedes ayudar a diferenciar estructuras de número atómico alto, ¿no? Veremos si esta idea nos vale para cuando la densidad del área que estudiamos sea baja. Pero vamos a quedarnos en principio con esto. Y si yo puedo distinguir elementos de alta densidad, lo que puedo hacer es sustraerlo. Por eso en un TAC de doble energía tengo un mapa de sin contraste virtual. Es decir, una vez que ya he adquirido con contraste, le digo a la máquina, quítame el yodo, y así puedo obtener un estudio sin contraste. ¿Esto qué lleva? Lleva a que ese problema que teníamos, donde el TAC ya está hecho con contraste, esperar esos 15 minutos para ver el lavado, lo podemos resolver. Lo resolvemos con nuestra imagen de sin contraste virtual y ahí podemos ver la densidad que tiene la adrenal. Bueno, aquí ya aparecieron algunos artículos. Realmente la energía dual puede, con este contraste, sin contraste virtual, con esta imagen, realmente puede distinguir el adenoma. Bueno, pues este autor dice que sí, con una exactitud o con una sensibilidad y especificidad bastante buena, ¿no? Pero ¿qué problema tiene esto? Que la densidad que tiene el adenoma no es similar a la que tendríamos con un TAC convencional sin contraste. ¿Y esto por qué es? Esto implica que aumenta un poco la densidad y esto se debe a que el propio contraste no se elimina completamente. Siempre queda algo de contraste, no hace una sustracción completa. Y esa poquita cantidad de contraste que queda es la que hace que tengamos unidades Hansfield en el estudio sin contraste virtual ligeramente superiores a las que tendríamos en un TAC convencional sin contraste. Y es interesante este artículo porque aquí Cao llega a un punto de corte interesante. Es decir, por debajo de 22 unidades Hansfield en ese estudio sin contraste virtual obtiene una sensibilidad y especificidad francamente buena. Por lo tanto, consejo, si hacemos energía dual y hacemos un sin contraste virtual, no te ajustes tanto a esas 10 unidades Hansfield, sino que levanta un poquito el nivel hasta los 22 unidades Hansfield. Y esa sabes que es tu sensibilidad y especificidad. Un caso, menos fíjense la diferencia, este es negativo, y esto es positivo. Este es el TAC sin contraste convencional y este es el sin contraste virtual de la energía dual. Hay una diferencia importante entre una glándula y otra, siendo un adenoma rico en lípidos. Y en este caso, fíjense, supera los 10, pero fíjense, hay una diferencia un poco mayor entre el sin contraste y el sin contraste convencional. ¿Y esto a qué se debe? A esto, a la cantidad de contraste que ponemos. Y quiero ya adelantarme un poco. Es importante la fase en la que adquirimos la energía dual. Porque esas unidades Hansfield se mueven más o menos si hemos adquirido una fase arterial o si hemos adquirido una fase portal. Por lo tanto, siempre se debe de adquirir un poquito más tardío, en la fase portal, para que esas diferencias entre el sin contraste virtual y el contraste convencional sean cada vez menores. Bueno, ahí están viendo un poco las diferencias que hay entre uno y otro. Aquí es lo que yo quería decir. Fíjense, por ejemplo, esta fase arterial, la cortical de los riñones. Fíjense cómo la imagen de sin contraste virtual permite todavía, esto no lo vemos en un TAC convencional, la diferencia todavía en la cortical, la medular del riñón, o áreas de mayor densidad que se ven aquí en las adrenales. O fíjense en el hemangioma, la parte de captar periféricamente en el sin contraste virtual se ve denso, con áreas densos. Esto significa que no hace una sustracción tan completa como la que podríamos esperar. Pero bueno, ante este pitfall, ante esta tal, tenemos la respuesta o tenemos el poder arreglar este problema subiendo mentalmente nuestro Intel a 22 unidades Hansfield. Fíjense en este caso, que me parece interesante. Año 2020, año 2021. Un pequeño adenoma, o una pequeña, vamos a decir, lesión adrenal muy pequeña. En el año 2020 medía 13 unidades Hansfield. Este es TAC convencional. 13 unidades Hansfield. En el año 2021, 8,5 unidades Hansfield. ¿Qué ha pasado aquí? Varias cosas. Ha aumentado la cantidad de lípidos en el adenoma. Difícil, porque el adenoma es exactamente igual de tamaño.
sería difícil. ¿Ha habido un error en la medición? Probablemente, a lo mejor se ha cogido, bueno, pues el ROI ha cogido algo de grasa, de volumen parcial, y ha dado a lo mejor algo menos en el 21, ¿no? Pero se ha hecho una medición lo más exacta posible. ¿Y qué es lo que realmente ha pasado aquí? Fíjense la diferencia. En el año 2020 se adquirió a 120 kilovoltios y en el año 2021 80 kilovoltios. Fíjense cómo aquí hay un poquito más de ruido en la imagen. ¿Por qué? Porque tengo menor kilovoltaje. ¿Qué es lo que quiero expresar con esto? Que hablamos de unidades Hounsfield y unos límites extremadamente estrictos, menos de 10 unidades Hounsfield, pero no tenemos en cuenta con qué kilovoltaje se ha hecho el estudio. Y hay diferencias en la densidad, diferencias que te puede meter en rango ya de adenoma típico, si adquirimos 80 kilovoltios. Y aquí pasaríamos a que no fuera un adenoma típico, ¿sí? Porque hemos adquirido a 120. Quiero decir que, fíjense un poco toda la información que tenemos, como si somos extremadamente estrictos también podemos llegar a errores, ¿no? Y tener en cuenta tecnológicamente cómo hacemos las cosas. Quedémonos con 120 y 80 kilos, uno de alto kilovoltaje y otro de un poco más bajo. Bueno, es verdad que tenemos esto, la lesión está estable en el tiempo, por lo tanto ya no es un índice de benignidad. Pero estas diferencias de kilovoltaje llevan a Gupta a una conclusión muy interesante. Una disminución en la densidad del adrenal entre 140 y 80 kilovoltios es altamente específico de adenoma. Voy a ir un momentito para atrás. Esta diferencia de densidad siendo menor en 80 kilovoltios, 8,5 que en 120, es un dato importante para poder ser, o un signo importante para llegar posiblemente al diagnóstico de adenoma. ¿Y esto qué sugiere? Que la energía dual que emplea esos dos podría ayudar fácilmente a distinguir adenomas incluso que no son tan ricos en lípidos. Veamos otro ejemplo. 120 kilos, 180 kilovoltios. Fijaros en adenomas, cómo el valor es menor siempre en 80 o en las unidades, en las imágenes de baja energía que en las de alta energía. Es decir, esto nos puede llegar a discriminar elementos o imágenes o lesiones que tengan componente graso. Bueno, esto es lo que me gusta y estas son las diferencias que encuentra, diferencias que son mucho más notables en el tejido grasa maduro, en la parte de la grasa madura. Bueno, si aprovechamos estas diferencias y el TAC dual nos va a dar imágenes monoenergéticas múltiples a distintos niveles, aprovechando este efecto fotoeléctrico de Compton. Fíjense que las diferencias de densidad en la baja energía son mucho mayores que en la alta energía. A ver si esto nos puede ayudar a discriminar. Vamos a hacer varios ROIs en este TAC. Para ver, todo esto son energías, imágenes a diferentes energías, a 30 electronvoltios, estas son a diferentes energías. La máquina me puede dar virtualmente imágenes a distintas energías. Vamos a ver aquí un ROI. Fíjese el comportamiento. El comportamiento es que a nivel del efecto fotoeléctrico que tengo en la baja energía, la curva sube. Pero quiero que se fijen en el número 5. La línea tiene un comportamiento diferente. En vez de subir, cae. ¿Cuál es el 5? Vamos a ir aquí. El 5 es el que está en el tejido graso. La grasa tiene un comportamiento de la curva diferente a como tiene el resto de elementos. Fíjense en estos dos adenomas que tenemos. Esta es su curva. A baja energía, la curva cae. La densidad de esos adenomas cae de forma importante. Y porque solo llegamos a 40, pero si tuviéramos energías todavía más bajas que podemos hacer, la caída probablemente sea mayor. Vamos a poner un ROI, esto sin contraste. En la aorta, el comportamiento por el efecto fotoeléctrico es diferente. Esta diferencia que tenemos de curvas, ¿podemos aplicarlas para el diagnóstico? Pues sí, probablemente sea una de las mejores armas que tenemos en la energía dual. Ponemos un ROI en la grasa y el comportamiento es el 31, la rosita es exactamente igual. ¿Qué es lo que varía? Varía las unidades Hounsfield. Aquí tenemos unidades Hounsfield porque hay más grasa, menores que las que tenemos en el adenoma que coexisten agua y grasa, ¿no? De tal manera que si aprovechamos esto y sabemos que a baja energía la densidad es menor, tan solo haciendo una resta podemos llegar a establecer el diagnóstico de adenoma. TAC de doble energía sin contraste.
Esta es la discriminación que hace para diferenciar la grasa en el TAC de doble energía sin contraste. Y así autores han llegado a ver estos cambios, ¿no? Estas diferencias que hay entre el alta y el bajo kilovoltaje, ¿no? Y cómo se comporta. Lo podemos hacer en kiloelectronvoltios o lo podemos hacer en kilovoltaje. Esto implica que alguien puede preguntar, yo si no tengo un TAC de doble energía y si hago una adquisición a 140 y otra a 80 en ese área, ¿puedo llegar a la misma conclusión? Sí, puedes llegar a la misma conclusión viendo esa caída de la densidad en el adenoma. Cuanto más baja sea, más rico en lípidos van a ser los adenomas. Muy bien, ¿y qué pasa cuando ponemos contraste? Pues cuando ponemos contraste tenemos otra posibilidad en el TAC actual, poder cuantificar el yodo. Dos tumores renales, diferente cantidad de yodo. Los dos son hipervasculares. Uno tiene 6, casi 7 y el otro 3. Pero esa diferencia de la cuantificación de yodo nos puede ayudar a discriminar dos tipos de tumores. ¿Podríamos tener lo mismo entre un adenoma y una metástasis? Lo vamos a ver. Pero también la energía dual puede hacer fracción de grasa y hacer mapas y cuantificaciones de grasa. Y eso es importante porque el porcentaje de grasa que tiene un adenoma es alto. Y esa quizás sea también otra estrategia que podemos aprovechar. Por lo tanto, vamos a llegar desde un aspecto cualitativo que llevamos viendo, vamos a ir hasta la parte más exacta, hasta la cuantificación de todo esto. Fíjense en este estudio, Virtual Non-Contrast, imagen sin contraste virtual, 11.9 unidades Hounsfield. Nuestro nivel de Intel era de 22 unidades Hounsfield, es por debajo, ya tendríamos hecho el diagnóstico. Esto ya sería la adenoma. Vamos a seguir un poquito más. Hago el mapa de yodo, es decir, dame toda la cantidad de yodo que tenga esa lesión. Y tiene 1,2 miligramos de yodo. Eso es lo que ha captado de contraste. Pero dime también la cantidad de fracción de grasa, el porcentaje de grasa que tiene. Y tiene un porcentaje de grasa, curioso, bastante alto, 26%, ¿no? Por lo tanto, todos estos criterios hacen pensar que sea un adenoma. Lo pasas a la resonancia, ves el fuera de fase y efectivamente es un adenoma. Probablemente rico en lípidos, ¿no? Vamos a ver otro caso. Virtual Non-Contrast, 47 unidades Hounsfield, por encima de 22. Cuidado aquí, esto ya no tiene criterios de adenoma, pero dame el mapa de yodo. El mapa de yodo es de 2,5, tiene una mayor captación o una mayor cantidad de yodo que veíamos en el caso anterior. Y la fracción de grasa es muy baja. Fíjese cómo solo en una adquisición con contraste puedo obtener un mapa sin contraste, un mapa de yodo y un mapa de fracción de grasa. He llegado a discriminar tisularmente estos tres tejidos. Este caso, que no cumplía los criterios de adenoma, fue una metástasis de carcinoma de células claras, ¿no? Y estas son, bueno, esas cuantificaciones. ¿Qué problema tenemos aquí? ¿Cuál es el punto de corte o cuál es el dintel a partir del cual la cantidad de yodo que tengo o la fracción de grasa es suficiente para hacer el diagnóstico? Bueno, pues ahora, gente que escuche esto, residentes y demás, aquí tienen todo un arsenal para hacer estudios, incluso multicéntrico, ¿no? Esto sería interesante a nivel multicéntrico poder llegar, incluso con diferentes máquinas, poder llegar a qué dinteles o puntos de corte tenemos para hacer o discriminar el diagnóstico, ¿no? Por lo tanto, la energía dual nos ayuda a discriminar el diagnóstico de adenoma. Pues sí, incluso sin contraste o aprovechando el contraste virtual, sin contraste de 10 unidades Hounsfield y sobre todo tener en cuenta esta idea, que cuando lleguemos o tengamos estudios de 80 kilovoltios o de bajo kilovoltaje, si cae la densidad, prácticamente ese ya es un criterio de adenoma. Ojo, este estudio, aunque sea energía dual, es sin contraste intravenoso. Por lo tanto, si no tengo energía dual y hago esas dos adquisiciones, ¿puedo tener el mismo resultado? Sí. Repito, estudio sin contraste. Cuando la energía dual y ya tengo el estudio por contraste, ¿puede ayudar al diagnóstico? Sí. Porque nos puede dar una imagen sin contraste virtual. Ojo, hacerla en fase portal, no se haga o se adquiera en fase arterial. Tener en cuenta que esa cantidad de yodo muy alta que tiene no hace una sustracción del 100% completa,
que nos permite cuantificar de yodo. Por encima de 1,7 o 2 miligramos de yodo posiblemente ya no estamos ante un adenoma. Cuantificación de grasa. Cuando esa cantidad o porcentaje de grasa que tenemos supera el 15-16%, la posibilidad de adenoma es ya muy alta. ¿Y qué más tenemos? Pues poco más. Y si viene el endocrino y le digas todo esto que has hecho y él te siga diciendo que le da igual y que sigue controlando y te amenaza además así con una espada muy grande, pues solo queda esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Una escena muy utilizada en todo tipo de comentarios, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por esta presentación. Lo malo es que no tienes el feedback de los espectadores cuando haces este tipo de cosas en una sesión online, pero bueno, me imagino que todos habrán tenido la misma reacción que yo. Bueno, me ha encantado la sesión, me ha parecido una sesión realmente excelente, muy educativa, muy clara, ha sido al grano, que es lo que te habíamos pedido. Por ahora no hay preguntas y no sé si ves que no hay preguntas porque se nos ha olvidado deciros que podéis hacer vuestras preguntas en el panel de preguntas o ha quedado todo muy claro. En cualquier caso, yo voy a dar el turno de palabra a Rafael por si quiere hacer algunos comentarios. Sí, hola. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Ha sido muy clara y concisa. Evidentemente no hay mucho más que decir, pero lo has dicho todo, ¿no? Y un poco destacar que clínicamente lo más importante del incidentaloma es aquel que aparece en el primer estudio oncológico, ¿no? Tú estás ante un estudio de estadiaje de cualquier tipo de tumor y te aparece en la glándula suprarrenal una lesión, y ahí es donde hay que mojarse y decir si es un adenoma o es una metástasis. Evidentemente, si todo lo podemos hacer en un único paso, en una única exploración, y no mareamos la perdiz pidiendo una resonancia y antes que la resonancia pidiendo el lavado con un TAC dedicado a las suprarrenales, pues mucho mejor. Y parece que tal como presentas, la doble energía nos puede ayudar y mucho, ¿no? Antes comentábamos, antes de empezar la sesión, si hacíais una adquisición directamente en doble energía en todos los pacientes, porque las implicaciones que tiene, y como ya comentabas, ¿no? Seleccionáis aquellos pacientes que directamente se adquieren con doble energía, y estos siempre son los pacientes oncológicos. Por lo tanto, entiendo que es en estos pacientes en los que te puede plantear la duda que tiene una relevancia clínica, donde más utilidad va a tener el doble energía, poder hacer el estudio virtual sin contraste y luego, si ha habido adquisición, pues sin contraste, el estudio monoenergético, pues nos va a ayudar y nos va a facilitar mucho podernos mojar con mayor confianza en que se trata de un adenoma. Y bueno, poco más. Los incidentalomas fuera del paciente oncológico, en el que el riesgo de una metástasis es mucho más baja, pues siempre está ahí la prueba funcional, ¿no? Y has comentado que la biopsia, pues como último recurso y siempre que pueda tener una implicación clínica, y es básicamente diferenciarlo de una metástasis. Y yo creo que lo has cubierto todo perfectamente. Yo creo que ha quedado además clarísimo, y aquellos que no tengan doble energía seguro que estarán deseando tenerla, porque cuantas más herramientas tengamos, pues mucho mejor. O sea que poco más que añadir. Bueno, has hecho un resumen, Rafael, perfecto, ¿no? de un poco la idea, ¿no? El que no tenga energía dual, por eso he metido un poco esa cuña. Está bien siempre salir de la rutina, ¿no? De lo que uno hace, ¿no? Y si llegas a un TAC, tú te presentas, tú tienes una energía dual, pero tienes al otro que no lo tiene, ¿no? Y ya tienes al paciente allí, ¿no? Soltarle esa pequeña adquisición con 80 kilovoltios, ¿no? Y solo poner un Roiber lo que mide, quiero decir, te da al menos un plus de seguridad. Y luego nos enfrentamos a lesiones que son muy pequeñas. Y lo que es muy pequeño pocas veces es malo.
¿no? Pero fíjate la cantidad de vueltas que le damos. Y volvemos, si quieres, otra vez a lo que hablábamos un poco, no sé si era en off, no nosotros, ¿no? Tenemos poco trabajo para que encima nos estén dando más, ¿no? Y encima también nos lleguemos a retroalimentarnos nosotros también con más estudios. Hay que tener en cuenta que es una patología que tiene pocas implicaciones. Cuando tú ves, fíjate, un carcinoma suprarrenal, el tamaño medio que tiene es de 6, 7, 8 centímetros, es enorme, es grande, ese sí que tienes que ponerte a correr. Pero, y esto por favor me lo tengan en cuenta como una opinión personal, ¿no? Estar mareando la perdiz con nódulos tan pequeños, ¿no? Y donde venga el endocrino, porque yo he tenido enfrentamientos con los endocrinos con este tema, ¿no? Y he llegado a ser muy duro con ellos, a decirles, mira, yo no tengo la culpa de que tu especialidad sea un poco aburrida, ¿no? Pero no puedo estar perdiendo el tiempo con un nódulo de menos de 2 centímetros. No me puedo estar pidiendo un control anual por un nódulo de 2 centímetros, porque llegamos al tema del nódulo del tiroides. El tema del nódulo tiroides es exactamente igual. Para encontrar un cáncer tiroideo tienes que hacer 1000 ecografías tiroideas. ¿Sabes? Quiero decirte, estamos llegando o cambiando un poco el paradigma, ¿no? De sustituir la imagen, un poco aprovechando a Indiana Jones como el santo grial, ¿no? O sea, y cuidado, la imagen no es más que una parte de todo lo que es la exploración médica, como es una analítica. Y eso es lo que tenemos que darle valor y darle valor a la profesión, ¿no? Sí, efectivamente, y yo también insistiría en eso, ¿no? Ya desde las guías clínicas ya lo dicen, hay pocas en las que si tienes el diagnóstico de certeza de adenoma, porque hay características específicas en el TAC, no es necesario controlarlo, o como mucho un control a los 12 meses, certificar que esa lesión no crece y que no hay que hacer nada más, sino sobre todo no hemos de ser nosotros los que planteemos dudas y solicitemos un control. Pero aún así, cuidado con las guías. Yo siempre insisto con las guías. Las guías son americanas, en la mayoría de ellas. Y los americanos tienen una forma de hacer la medicina diferente a como la tenemos nosotros. Un control para un americano, ¿qué significa? Pues un control fácil de hacer y él cobra por ese control. Sin embargo, la sanidad pública en España, por cada control que haces tú no cobras. Tú tienes tu mismo sueldo. Y esa es una diferencia importante. Por eso nos someten en las urgencias a la cantidad de estudios que tienes que hacer, que es inasumible. ¿Sabes? Si cada vez que un especialista mandara un estudio y tuviera que pagar por ese estudio, no mandaría a los que mandan, ¿no? De hecho, ya sabéis ese dicho, ¿no? ¿Cuál es el mayor peligro de un radiólogo? Es el bolígrafo del especialista o del médico de atención primaria. Pues eso es lo que hay que hacer. Cuidado con las guías, porque la forma de hacer americana es diferente a la forma de hacer europea y muy diferente a la forma de hacer las cosas en España. Nuestra medicina es buena, pero ese ser bueno es algo diferente al resto. Perfecto, si queréis un momento tenemos una pregunta, la hago rápidamente, es de Laia Valls, una radióloga que se dedica a la radiología del abdomen en el Hospital Trueta, en nuestro hospital. Te felicita por tu presentación, expresa su admiración por la serenidad con la que transmites tanto conocimiento y se plantea si se podría ser útil en los mapas virtuales a partir de tags con contraste, un ratio con el brazo, por ejemplo, para relativizar la sustracción del yodo. Sí, claro. Con el bazo o con cualquier otra estructura. Si os fijáis en una de las diapositivas que presenté, incluso sin contraste virtual, la densidad aumenta prácticamente en todas las estructuras por esa cantidad de yodo. Poner un ratio, pues estupendo, sería una forma también más de cuantificar, ¿no? El ratio de la cantidad de grasa y de todo esto siempre se hace pues, entre el que no tiene densidad con el que tiene densidad, etc. El índice, por ejemplo, en los adenomas de la cuantificación de los adenomas suprarrenales en la resonancia, pues tiene un índice, ¿no? En fase menos fuera de fase, partido fase, y ahí ya te da un porcentaje. Sí, eso todo es un mundo por explorar que tiene una utilidad sobre todo pues al residente que quiera publicar y poder llegar a eso. Los estudios están ahí, pueden hacerse de forma retrospectiva y sería interesante. Sí. Luego tenemos otro comentario de Carlos Alessandre que nos dice de gran utilidad para los radiólogos en activo la charla. Si era el futuro la ED tendrá que ser también ya el presente y te da las gracias.
Por ahora no tenemos más preguntas. Voy a dar el turno de palabra a Gemma Laguillo. Adelante, Gemma. Bueno, Gabriel, como siempre, bueno, impresionante la charla, sobre todo para estos que no nos dedicamos al body, que a veces, depende de qué charla, nos suena todo un poco a chino. Intentaré hacer el resumen, como ya lo habéis hecho todos muy bien, y la importancia que has dado unos valores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como bueno, hasta ahora, ¿no? Las 10 unidades Hanfield eran importantes, ¿no? Para diferenciar adenoma de no adenoma en un TAC simple. Ahora tenemos que cambiar el chip, ¿no? Y con el TAC dual a subir un poco la densidad. También, bueno, un poco la importancia, ¿no? de la densidad del adenoma en función del kilovoltaje, ¿no? Que esto también puede ser útil, ¿no? Aunque no tengamos TAC dual, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y bueno, toda la información que nos puede dar el TAC dual con contraste, ¿no? En relación a fracción de grasa, la densidad, los mapas de yodo, ¿no? Todo esto es, bueno, creo que es una información muy útil para poder hacer el diagnóstico y para poder intentar cortar un poco, ¿no? La vorágine de controles y controles, que aún así tampoco sé si se podrá controlar, pero bueno, es el objetivo. Bueno, como siempre, pues muchas gracias, Gabriel. Bueno, a la audiencia decir que el lunes continuamos con las sesiones y habrá una sesión de Ángel Morales que nos va a hablar de la apendicitis aguda, reflexiones, preguntas y respuestas. ¿Vale? Pues os espero el lunes con la charla de apendicitis. Muchas gracias, Gabriel, Mercedes y Rafa Salvador, para estar hoy, esta mañana y hablar del adenoma. ¿Vale? Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Ya, nos despedimos, ¿no es eso? Ya está. Ya está. Oye, muchas gracias a todos. Dani, gracias por estar ahí y a todos. Nos vemos pronto, ¿vale?